Bhagavad Gita, capítulo 7, que en sánscrito se lee Ata Saptamodhyayaha Jnana Vijnana Yogaha, el conocimiento de la verdad última. En el capítulo 7, el Señor Krishna da el conocimiento concreto de la realidad absoluta, así como la opulencia de la divinidad. Él describe su energía ilusoria en la existencia material llamado Maya y declara lo extremadamente difícil que es superarlo. También describe los 4 tipos de personas atraídas por la divinidad y los 4 tipos de personas que se oponen a la divinidad. En conclusión, él revela que uno, en inteligencia espiritual, se refugia exclusivamente en el Señor y sin reserva en el servicio devocional. Así, este capítulo se titula El conocimiento de la verdad última. Y ya cuando comienza a hablar, en el texto 3 dice, entre miles de hombres, apenas uno lucha por la perfección. Y de los que en la lucha vencen, apenas habrá uno que me conozca en esencia. También explica, dice, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, discernimiento y ego falso. He aquí la óctuple división de mi naturaleza. Después empieza a hablar acerca de qué es lo que es Él, ¿no? Todas las cualidades de Dios. Dice, yo soy el sabor del agua, la refulgencia del sol y la luna, palabras de poder en los Vedas, sonido en el éter y virilidad la virilidad en los hombres. Yo soy pura fragancia de la tierra y el fulgor en el fuego. Yo soy la vida en todos los seres y austeridad en los ascetas. O sea, él describe todas las cualidades que tiene Dios, que incluso también lo encontramos en alguna otra religión. Por ejemplo, en la religión musulmana, casi todos los nombres que terminan en Alá generalmente se refiere a cualidades de Dios. Y bueno, y lo usan como nombres también. Igual que en la India también casi todos los nombres son cualidades o pasatiempos de Dios. Dice, aquellos a quienes los deseos materiales le han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Hay diferentes formas de adoración, ya vemos. Hay gente que se adora, que quiere directamente adorar a Dios, otros adoran a los semidioses y otras personas adoran. Depende eso de las modalidades de la naturaleza material. Ignorancia, pasión y bondad. Las personas que están en la bondad quieren alcanzar un nivel, las personas que están en la pasión otro nivel y las personas que están en ignorancia otro nivel. Por eso que hay gente que adora a los dioses, otros adoran a los hombres y otros adoran a los muertos o a los espíritus, los fantasmas. Entonces, todo depende en el nivel que te encuentras, es el tipo de adoración o relación que vas a tener con Krishna y el nivel en ese nivel que se alcanza, ese nivel demuestra la cercanía que puedes llegar a tener con él. Porque dice, de muchas personas que buscan el conocimiento, muy pocas se preguntan acerca de la verdad. Y de esas personas, de esas pocas personas que se preguntan acerca de la verdad, son muy pocos los que llegan a conocer a Dios o a Krishna realmente. Incluso vamos a encontrar gente que predica y que son grandes maestros en la India, que hablan con una seguridad germánica sobre lo que saben de conocimiento de Dios. Pero en realidad muchas veces, la mayoría de las veces, es simplemente piripipi, conocimiento, ¿saben? Y entonces, por ejemplo, hay una persona que me decía, no, tal guru, tal predicador me encanta porque las cosas que dice son geniales. Y yo escucho al predicador y realmente lo que está diciendo son cosas que claro, tan bonitas, sabe decirlas, y también tiene que ver mucho también el carisma, ¿no? Hay personas que son carismáticas y entonces esos grandes líderes
son carismáticos y cualquier cosa que digan suena bonito. O sea, lo digo yo y no significa nada, pero lo dice un carismático y es increíble cómo le atrae a las masas. Estoy siguiendo a un gurú que es muy famoso en Alemania y yo escucho sus clases y la verdad las cosas es que es bastante simple el hombre, ¿no? Las cosas que dice, creo que yo las aprendí los primeros 15 días que entré al movimiento de yoga, ¿no? De ISKCON. Y yo lo escucho y realmente no entiendo por qué tanta gente lo sigue, ¿no? Y claro, lo que pasa es que es muy carismático. La gente, hasta cuando él dice hola, ellos se sienten wow. Pero le ha pasado a mucha gente, muchos líderes carismáticos hemos tenido, incluso gente que te ha llevado a la perdición, ¿no? Que grandes líderes mundiales que han arrasado con masas enormes y lo único que han hecho ha sido destruir la humanidad. O sea, el conocimiento se presta para todo. Aquí lo que estamos viendo de que cuando Krishna habla, te habla para que tú puedas ser libre. Krishna te está enseñando a ser libre, a liberarte del yugo de Maya. Maya se llama la ilusión. Este mundo material es una ilusión. Sí, lo tocamos, es real, pero esto, por ejemplo, acá en Málaga, nosotros, debajo de Málaga, cada vez que se abre una avenida o se hace una construcción, se encuentran primero los restos de los árabes, pican un poco más abajo y se encuentran los restos de los romanos, siguen más abajo y encuentran los restos de los fenicios. O sea que acá en 2000, 3000 años o más, han vivido varias generaciones, varias civilizaciones que han sido pero muy potentes, porque el Imperio Romano fue un imperio muy potente y estuvo aquí. De hecho, tenemos acá cerca de mi casa está el Teatro Romano, que es maravilloso y tiene 2000 años. La semana pasada estuvimos en Córdoba y vimos el Puente Romano, que es maravilloso y tiene 2000 años. Y también estuvimos en Sevilla y en Sevilla encontramos unas maravillas impresionantes que no se pueden creer y algunas tienen cientos de años y otras que vimos tenían miles de años. O sea que eso te demuestra de que la vida es una ilusión, porque lo que tú ves ahora, como dices, pero ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Cómo van a destruir todo esto? Viene un cataclismo, viene una guerra y se destruye todo y comienza todo de nuevo. Y entonces dice, ¿qué ocurrió con todo aquello? Y eso te demuestra que en realidad era toda una ilusión. Todo es una ilusión. Lo que pasó ayer ya no existe. O sea, ni siquiera existe mañana. No tenemos idea. Nosotros vivimos en un sueño que lo más similar es el Matrix, ¿no? Y parece una broma, pero es verdad. Lo miras y no se sabe qué es cierto y qué es mentira. Entonces Krishna lo que nos hace es ponernos con los pies en la tierra y nos dice, mira, este mundo es una ilusión. Y por lo tanto lo que tú tienes que hacer es tratar de vivir una vida real, entender que la vida es una ilusión y comprender que eres un alma espiritual y vivir de acuerdo a esa condición, tu condición de alma espiritual, que está haciendo un parate en este mundo material para continuar en el otro ciclo que sería ya o la liberación o tomar un cuerpo con otra mentalidad y con otras posibilidades para poder hacer más fácil la liberación o moksha de este mundo material. Es muy lindo esto, es muy completo las enseñanzas de Bhagavad Gita. Así que bueno, mañana seguiremos con otro capítulo. En el mes del Bhagavad Gita hacemos un recorrido por los 18 capítulos del Bhagavad Gita y vamos aprendiendo un poco acerca de las enseñanzas de Krishna. ¿Ya? Hare Krishna, Namaste.